Bienvenidos a La Fe que Heredamos, la sección de la última banca que vuelve a las raíces teológicas del pentecostalismo chileno. Seguimos con el desarrollo de los 39 artículos anglicanos, desde donde se desprenden la práctica totalidad de los artículos metodistas wesleyanos, los cuales a su vez fueron heredados íntegramente por el pentecostalismo chileno en sus orígenes. Los artículos anglicanos fueron elaborados originalmente por el arzobispo Thomas Cranmer en 1553, siendo posteriormente revisados por la Asamblea de Canterbury en 1571, donde se establecieron finalmente los 39 artículos de la fe. De estos artículos, 24 fueron propuestos por John Wesley a los metodistas norteamericanos en Baltimore, Maryland, en 1784, quienes posteriormente añadieron uno más, quedando en 25. El cuarto de estos artículos anglicanos, tercero metodista, se conserva con muy pocas variaciones tanto en la Iglesia Metodista Episcopal como en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Pasemos a revisar entonces este cuarto artículo. De la resurrección de Cristo. Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos, y tomó de nuevo su cuerpo, con carne, huesos y todas las cosas que pertenecen a la integridad de la naturaleza humana, con la cual Él subió al cielo y allí está sentado hasta que vuelva a juzgar a todos los hombres en el último día. Este cuarto artículo anglicano, al igual que los anteriores, parafrasea los credos antiguos, aunque añade mayor detalle respecto a la naturaleza del cuerpo del Cristo resucitado. Algunos de estos detalles se pierden en la versión metodista y pentecostal, las cuales no incluyen las palabras carne y huesos. Una de las primeras batallas teológicas que enfrentó la Iglesia primitiva giró en torno a la naturaleza de la resurrección. ¿Fue esta corporal o solo espiritual? El cristianismo temprano se desarrolló en un mundo greco-romano que consideraba a la materia como algo malo o inferior a lo espiritual, por lo que grupos de herejes como los gnósticos veían a la resurrección como un asunto exclusivamente espiritual. A estos enfrenta el apóstol Juan al inicio de su primera carta, al testificar sobre la naturaleza corporal de la resurrección de Cristo, cuando dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Juan es enfático al afirmar que al Cristo resucitado no solo le vieron, sino que lo palparon con sus propias manos. Y solo un cuerpo físico, y no un espíritu, puede ser palpado. Esta fe primitiva, confesada en los antiguos credos, es también testificada en este artículo. El hecho de que Cristo haya vuelto de los muertos con el mismo cuerpo con el que fue crucificado, nos habla acerca de la naturaleza misma de nuestra salvación. Esta no consiste en abandonar lo que tenemos para recibir algo completamente nuevo y distinto, sino que consiste en la transformación de nuestro débil cuerpo mortal en algo que permanece en directa continuidad con él, un cuerpo glorificado, perfeccionado, limpio de todo pecado, semejante al de Cristo en su resurrección. De manera que los cristianos creemos tanto en la redención de la materia como del espíritu, porque la salvación afecta cada aspecto de nuestro ser, y ninguna parte de nosotros será pasada por alto, separada o dejada de lado en la resurrección. Otra doctrina abordada por este artículo es la ascensión de Cristo al cielo. Este evento sirve como vínculo y transición entre el ministerio terrenal y celestial de Cristo. Cuando Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, llevó consigo su sacrificio. Y desde allí, Cristo ruega por nosotros ante el trono de Dios. Y es sobre la base de este hecho que encontramos acceso a la presencia de Dios el Padre.
La resurrección y ascensión de Cristo a los cielos nos indican también que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre, tal como lo describe el escritor de la epístola a los Hebreos en su capítulo 10. Esta verdad bíblica descarta de plano la creencia católico-romana en el milagro de la transustanciación, en donde el sacerdote trae de vuelta el cuerpo y la sangre de Cristo en la consagración de los elementos de la cena para ofrecerlos nuevamente como sacrificio. Una vez y para siempre, Cristo fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, resucitó para nuestra justificación, Romanos 4:25, y nos sentó junto a Él en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Ascendió en gloria a la diestra del Padre, y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Esta es la base bíblica en la que muchos descansan al asegurar que con Cristo estamos a salvo de los ataques de fuerzas enemigas que pudieran hacernos perder nuestra salvación. La ascensión de Cristo y el que haya ocupado su lugar a la diestra de Dios el Padre marca el comienzo de su reinado, el cual continuará hasta que regrese nuevamente al final de los tiempos. Esta verdad esencial queda manifestada con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, quien fue enviado para el establecimiento del reino de Cristo, reafirmando sus enseñanzas en nuestros corazones, haciendo que su sacrificio expiatorio sea una experiencia real, transformando nuestras vidas, reuniendo a los creyentes y capacitándoles para el ministerio, preparándonos de esta manera para el regreso triunfal de Cristo el Señor a su debido tiempo. El reino de Cristo es esencialmente una realidad espiritual que no puede ser coartada ni manipulada por medios terrenales, y se extiende en los corazones de todos los creyentes que confiesan su nombre, quienes en su conjunto forman este cuerpo místico y universal al que llamamos Iglesia. La frase final de este artículo declara otra verdad bíblica, y esto es que Cristo regresará al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Se juzgará nuestras obras, las cuales no nos pueden hacer merecedores de la salvación, pero tampoco pueden participar de ella sin ser purificadas, tal como lo declara Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Finalizando, podemos nuevamente afirmar con toda seguridad que los ecos de Nicea resuenan en Habsburgo, se extienden hacia Canterbury y de ahí hacia Baltimore, Maryland, desde donde saltan finalmente al lejano puerto de Valparaíso, donde pentecostales chilenos siguen confesando que Cristo se levantó corporalmente de entre los muertos, ascendió a la diestra de Dios el Padre, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en aquel gran día final.